Yo estoy dudando. El que me da libertad de rastrear los nombres en la lista y todas las personas incluidas están muertas. Las mataron. ¿Por qué había una lista de nombres de homicidios sin resolver de todo el mundo? Hay víctimas en Guam, en Tokio. No quiero saber cómo sabía. ¿Cómo sabía? Veamos los viajes mejor dicho. Y las fechas de nacimiento. Prepárense doble. No estuvo en todas las ciudades cuando mataron a alguien en su lista de cumpleaños. Son fechas de muerte. Es una lista. Es el concierto de... Hay 4 estudiantes que faltan. ¿Nadie sabe qué pasa? ¿Se retiraron esos estudiantes? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir qué pasa? Buenos días, doctor. Ahorita tuvimos ecología y también faltaron los mismos estudiantes. ¿Se retiraron ya de estudio? No, que yo sepa, no. Bueno, a ver, vamos a iniciar con indicaciones para este parcial. Empiezo por lo siguiente. Este parcial vamos a manejarnos de una forma distinta. Yo he tratado de ser un solidario, pero las personas son irresponsables, no estudian, no preparan clases, nadie hace nada. Entonces, por ejemplo, alguien leyó, aquí hay varias lecturas, 3 lecturas recomendadas, sobre digestivo, sobre el sistema nervioso entérico y sobre diarrea. ¿Alguien ha leído aquello sobre enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Alguien ha leído esos temas? Nadie. Bueno, a partir de la próxima clase yo voy a empezar a calificar las participaciones de los estudiantes. No, yo he tratado de manejarme de una forma distinta, pero parece que a nadie le interesa, es como querer salir del problema del estudio para ustedes. Este otro semestre, este otro parcial, no vamos a tomar examen del segundo parcial, sino que van a haber trabajos. Yo voy a calificarlos por actividades individuales de ustedes. Para el examen del segundo parcial, vamos a hacer una investigación bibliográfica. Por si acaso, voy a ser muy estricto en la calificación. Yo he estado calificando principalmente la participación de los trabajos más que la calidad de los trabajos. Pero ahora ya no vamos a hacerlo así porque parece que eso lo único que produjo es una disminución en la calidad de la participación de ustedes. Ustedes ven aquí que dice, en esta información dice protocolo para investigación bibliográfica. A lo que ustedes entran aquí, van a encontrar este documento. Aquí va a haber la indicación de cómo hacer una investigación. Ustedes ya a estas alturas ya han recibido clases de aquello. Vamos a empezar con el título de la investigación, que debe ser concreto, debe ser específico, debe decir con claridad sobre qué van a trabajar. Ustedes deben elegir alguna de las patologías o síndromes de lo que hayamos estudiado. Y de eso hacer un estudio de investigación que va a ser por un análisis bibliográfico solamente. No vamos a hacer ningún estudio de investigación complejo. Luego vamos a poner un resumen que en este caso, como es el protocolo inicial para aprobar o no su trabajo, este resumen va a ser corto,
máximo 250 palabras. Yo no tengo problema si el resumen tiene 80, 100 palabras, no importa. Luego el planteamiento del problema, que es la justificación por qué han decidido hacerlo. Una muy breve exposición. ¿Por qué vamos a buscar este tipo de resultados? El fundamento teórico, que es la argumentación, una hipótesis, una pregunta, en fin. Los objetivos de la investigación, un objetivo general, no más de 2, máximo 13 objetivos específicos, porque si no el trabajo sería demasiado grande. La metodología es un análisis bibliográfico, no tenemos ningún otro tipo de metodología para este caso. Y por último, conclusiones y recomendaciones que serán hechas cuando hagan el trabajo, no en el protocolo, ¿no? Y digamos que todo va a caer sobre la evaluación, sobre conclusiones y recomendaciones, porque eso es lo que ustedes producen. Las referencias bibliográficas serán hechas con Chicago autor-fecha como norma. Esto es lo que ustedes van a realizar con una fecha hasta el 7 de febrero. Tienen que haber a las 11:59 de la noche haber presentado el protocolo de ustedes desde el 1 hasta el 7 de febrero para que yo lo revise y lo acepte o no. Este trabajo que va a ser analizado y evaluado con mucho detalle va a ser la calificación de ustedes del segundo parcial. Si alguien copia, plagia conclusiones, tiene 0, porque lo más importante del proceso en donde ustedes producen algo es en conclusiones y recomendaciones. Adicionalmente, vamos a hacer un trabajo de investigación donde van a participar todos los estudiantes a quienes yo les doy clases. Son como 120 estudiantes. Aquí al comienzo hay una información que se llama burnout del encierro. Ya saqué eso al respecto en la revista de fisiopatología de la facultad. Y ahí van a encontrar en esa hoja, cuando la abran, este documento, donde hay una explicación del estrés o el burnout por el encierro ciudadano en la pandemia por el COVID-19. Aquí está explicando qué es lo que vamos a hacer. Y hay una pequeña bibliografía que les va a servir para que ustedes lean y conozcan más sobre el tema. Luego, en esto que dice tabla general de variables, aquí está el sitio donde ustedes van a llenar realmente el trabajo. Ya cuando lo abran van a encontrar que en la primera línea, que ustedes la van a borrar y la van a reemplazar, yo he hecho esa primera línea como un ejemplo de cómo tienen que llenarlo. Aquí va primero la fecha de cuando hago el examen físico de ese paciente. Aquí ustedes eligen a qué paralelo pertenece. En este caso sería el número 4, por ejemplo, ¿no? Porque es fisiopatología 1C. Aquí está puesto mi nombre, pero aquí iría el nombre del estudiante que está haciendo el trabajo, el nombre del paciente, sujeto que está siendo estudiado, la fecha de nacimiento de ese paciente, si es hombre o mujer, si es femenino el 0, si es masculino el 1. Acá ubicamos la etnia, esto lo dice el paciente, es la apreciación que él mismo tiene
de si es mestizo, negro, blanco, montubio, quichua u otro tipo de apreciación. Y ahí depende de lo que sea. Esta paciente dijo que era mestiza, entonces por eso pusimos el número 1. La edad en años. Este no hace nada, este sale automáticamente. Vamos a suponer que este paciente tenía 11 años. Entonces cambia a escolar. Entonces ustedes en este no hacen absolutamente nada, este sale automático con la edad que ustedes ponen del paciente. Luego, la residencia habitual. Aquí tenemos nosotros todos los cantones, perdón, todas las parroquias del Cantón Manta, que son 7, pero hay estudiantes que no viven en Manta y están recibiendo las clases de otra parte de Manabí. Entonces, si alguien está, pongamos, en Junín, entonces elige el número 8. Pero también tenemos estudiantes que están fuera de Manabí, entonces pone el 9, refiriéndose a la residencia habitual, porque por supuesto que los pacientes que busquen van a ser de la residencia donde estén, pues, ¿no? Si alguien vive en Quito, los pacientes que ponga serán de Quito, entonces todos serán con el número 9. Si es que está en Manta, de acuerdo a la parroquia donde esté establecido. Ahí están todas las indicaciones. Luego de eso, vamos a preguntarle al paciente qué enfermedades crónicas preexistentes tiene. Y aquí están como importantes: síndrome metabólico, que es la prediabetes, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, insuficiencia renal crónica, obesidad, enfermedad tiroides y otras enfermedades. En este caso, esta paciente tenía un síndrome metabólico, entonces le puse 1. No tenía ni diabetes, ni hipertensión, ni dislipidemia, ni tenía insuficiencia renal. Tenía grado de obesidad previa, 1, porque sí era. Enfermedad tiroidea también, entonces número 1. Y no había ninguna otra enfermedad crónica preexistente. Seguimos revisando. Luego tenemos una cantidad de signos y síntomas que el paciente tiene en este momento. Con estos son con los que nosotros vamos a evaluar si hay o no un síndrome de burnout. Le preguntamos si tiene dolor, rigidez muscular, atención. Hay pacientes que amanecen con dolor en el cuello, en la espalda, en los hombros, dolores musculares, rigidez muscular. Sí, en este caso dijo que sí. Luego, si hay un agotamiento progresivo físico y mental durante el día, que se cansa más rápido de lo normal, física y mentalmente, esta paciente nos dijo que sí. Si hay falta de motivación, nada lo motiva a hacer cosas, cambios en el estado de ánimo, se enoja o se entristece fácilmente, astenia y menor rendimiento, si no tiene, sin ningún motivo tiene astenia y rinde menos en las actividades normales. Si hay cefalea, o sea, dolor de cabeza o mareos. Si hay trastornos gastrointestinales como son diarrea y estreñimiento. Si aparte de que era obesa o no, si ahora en este tiempo de pandemia, en esta época, ha subido de peso. Ella dijo que sí. Si hay palpitaciones, si hay fragilidad emocional, que fácilmente se entristece, se altera. Si hay disminución de la libido sexual, esto para las personas que tienen actividad sexual activa, si ha perdido o se ha disminuido el deseo sexual. Y si hay trastornos dermatológicos, que ha empezado a salirle salpullidos, picazón en la piel, en fin, cualquier trastorno en la piel que no tenía y ahora aparece. Luego, vamos a ver 3 tipos de signos cardiorrespiratorios: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Ahí están los ejemplos como ponemos. No pueden hacer como les da la gana, así como está un ejemplo puesto aquí, así.
es por minuto la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y la presión arterial sistólica y diastólica. Aquí ponen la sistólica, acá ponen la diastólica, no de otra forma. Luego le preguntamos la actividad que tiene durante el día, si hace tareas domésticas, sí o no, 1 o 0. Si estudia a distancia, todos están estudiando o estamos estudiando a distancia en este momento, todos, escuela, colegio, universidad, cuarto nivel, lo que sea. Nadie está asistiendo presencialmente. Entonces lo que tenemos que saber es si estudia o no. Si estudia, 1, si no estudia, 0. Y si hace trabajo a distancia, en casa, el teletrabajo, eso sí va a variar. Puede ser que alguien esté haciendo trabajo en casa o no. No importa si trabaja o no trabaja, la cuestión es que si el trabajo lo está haciendo en casa, hace teletrabajo. Y aquí me van a poner el número de teléfono, porque yo voy a consultar, voy a poner a personas que llamen a consultar si lo que ustedes han puesto aquí está bien o no, porque les volveré a preguntar a las personas. Porque aquel que mienta, que haga falso esto, pues esta será una calificación importante del estudiante. Si me dice que no tiene teléfono, entonces póngame un correo o algo. Y si no tiene teléfono ni correo, entonces busque otra persona. ¿No? Pero no voy a permitir que me pongan mentiras al llenar este documento. Si encuentro que han mentido, tiene 0 por si acaso. Este es el único que va a llenar. Ni aquí van a hacer nada. Solamente en este llenan ¿cuántas personas? 15 personas. Este primero pues lo reemplazarán con otra persona, ¿no? Son 15. Si tienen más, no me importa, pero si tienen menos calificación también. Son 15 que van a llenar. Esto de aquí es un trabajo de grupo familiar. Entonces puede ser que en una familia, en la propia familia de su casa, la primera que hacen, supóngase que hay 4 personas, entonces ya están 4. Y así sucesivamente hasta completar las 15. Si se pasa no me importa. Si es menos, tiene menos nota. Si tiene 14, tiene menos calificación. Mínimo son 15 personas, que pueden ser por grupos familiares, yo no tengo problemas, pero individualizados. Pueden ser niños, jóvenes, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, no importa. Luego tenemos este documento que es un documento de consentimiento previo, libre e informado. Cuando hablan allí es este. ¿Por qué tenemos que hacer este documento? Porque las personas que aceptan hacerse el trabajo, que se lo investigue, tienen que aceptar que lo están haciendo, que van a participar en un estudio. Muy sencillito, no es con mayores problemas. Tienen que leerle esto a esas personas y ellos, si lo aceptan, ponen aquí, escriben ustedes aquí nombre y apellido, número de cédula y firma. Si hubiese entre esas personas alguien que no sepa leer y escribir, entonces ponen aquí la huella dactilar de la persona que sea analfabeta y acá firma el testigo que dice que lo han hecho. Puede pasar con un niñito, ¿no es cierto? Entonces, este documento se hace por grupo familiar. Doctor, entonces se puede hacer esa exploración clínica a cualquier edad. Claro, a cualquier edad. Obviamente, si no le van a hacer a un niño recién nacido, porque no le va a poder, tiene que poder expresarse, ¿no, verdad? Porque nosotros le vamos a preguntar de cómo se siente, qué es lo que sucede. Puede ser un niño, no pasa nada, pero que pueda comunicarse adecuadamente, porque le vamos a preguntar de sus alteraciones que le está produciendo esta pandemia.
No tenemos problemas con la edad que tengan mientras entiendan y puedan comunicarse. Vamos a suponer que están unos gringos que no hablan español y usted no habla inglés. No le va a hacer a ellos, porque si no, no entiende. A menos que usted conozca el idioma para poderse expresar. Se hace un documento de esto por grupos familiares. Si hay alguna, aquí hay para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supóngase que por las cosas del destino hay una familia con 8 personas. Como esto está en Word, usted lo que hace es incrementar otra fila. Y nada más, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hay 8 personas. Pues entonces, aquí le aumenté 1 yo. Y ya son 8. Si tenía otro más porque era una familia de 9, entonces le pone otro. No pasa nada. No importa que se pase al otro lado, no pasa nada si quedan 2 páginas. ¿Alguna otra pregunta? No, ya mismo hablamos de las preguntas. Esto sería lo que es la investigación bibliográfica, va a ser para calificar el examen del segundo parcial, para que ya no me estén copiando. Voy a ser muy estricto en todas las calificaciones que hagan, porque ustedes después se andan quejando de que los políticos son corruptos, y una de las principales corrupciones en los jóvenes, como aprenden a hacer corrupción, es copiar y hacer falsedades en los exámenes o en los trabajos. Esa es la principal. Y claro, los políticos salen de la misma gente, ¿no? Bueno, ya mismo que pasamos a las preguntas, vayan apuntando las preguntas. Espero que para las próximas clases hayan leído las lecturas recomendadas, ya que nunca las leen, porque ahora voy a tomarles sobre los temas y voy a calificar las participaciones en cada clase. Hay 33 estudiantes. Creo que son 34 si no me equivoco. Sí, son 34. O sea que todavía falta un estudiante. Ahora voy a empezar a hacerles preguntas calificadas desde el inicio de la clase. Y no está bien que ustedes no estudien adecuadamente. Bueno, vamos a ver unas pocas diapositivas porque yo necesito que ustedes vengan leyendo, si no, estas clases no sirven. En estas clases vamos a ver cosas de fisiología, de morfofisiología, pero si ustedes no han revisado, las clases resultan que no son tan eficientes, ¿no? A ver, el aparato digestivo, este tubo digestivo, está formado por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Las funciones del aparato digestivo son 3. Una, la descomposición de partículas de los alimentos. Esa tiene 2 partes, ¿no? ¿Verdad? La parte química y la parte mecánica. La mecánica está dada principalmente por la masticación. Y la descomposición química está dada por la influencia de la saliva, inclusive, por el jugo gástrico, luego en el estómago, y así sucesivamente.
Entonces, Aida, no hay modificación de las sustancias, no. Solamente se dividen esas partículas de los alimentos. La función digestiva y la absorción en la digestión no provoca ninguna modificación ni de las proteínas, ni de las grasas, ni de los carbohidratos. Lo que hace es hacer más pequeñas las partículas, inclusive crear una sustancia pastosa, el quimo, para que puedan ser fácilmente absorbidas. Luego, la excreción de los desechos alimenticios. Y por último, ya en el intestino delgado, en el duodeno, se va a producir una emulsión de las grasas y una parte va a poder ser absorbida y otra parte va a ser eliminada. Se emulsionan en la bilis. Entonces tenemos tres procesos: la descomposición en partículas más pequeñas de los alimentos, la excreción de los desechos alimenticios y la eliminación de productos liposolubles junto con los desechos. Hay 6 etapas en el proceso de la digestión. Primero, la ingestión. Los alimentos que nos los llevamos a la boca, incluidos los líquidos, o sea, el hecho de comer. Esta es la forma normal. También puede que haya un ingreso a través de sondas y eso, pero estamos hablando ahorita de la cuestión normal. Luego viene la parte de la secreción. Cada día, cada momento, se generan y se producen sustancias en el tubo digestivo que se producen tanto de las células del tubo digestivo como los órganos, como el páncreas, el hígado, las glándulas salivales, y se producen más o menos en el día 7 litros de agua, ácidos, amortiguadores, enzimas. Todos estos 7 litros de agua y otras sustancias van al tubo digestivo, que salen, son producidos por estas células del tubo digestivo y por las glándulas, pero la mayor parte se reabsorbe. Por esa razón es cuando tenemos diarrea y hay grandes pérdidas de líquidos, se puede haber el riesgo de que el paciente muera por deshidratación, porque esta cantidad de líquido puede incrementarse y perderse en el tubo digestivo. Esos 7 litros de agua se reabsorben nuevamente. Luego tenemos el mezclado de la propulsión. El tubo digestivo tiene musculatura lisa en 3 capas que permiten que los alimentos se mezclen con las secreciones que van disolviéndolos y al mismo tiempo vayan avanzando en este proceso que se va en todo el proceso del tubo digestivo hasta que lo que sobra, lo que ya no se pudo absorber o no se alcanzó a absorber, son eliminados en las excreciones por el ano. Luego tenemos la digestión. Sí, ahí son procesos mecánicos y químicos, ya habíamos dicho, ¿no? Los unos que comienzan con la masticación, que es la digestión mecánica. También esa digestión mecánica no solamente está dada por la masticación, sino por los movimientos que se producen por la musculatura lisa a lo largo del tubo digestivo. Y la química por las sustancias que son producidas desde la saliva, pasando por el estómago, que es a donde tenemos ácido clorhídrico, y que más adelante vamos a seguir viendo todas estas actividades. A ver, ya habíamos dicho, en la digestión mecánica participan los dientes que trituran estos alimentos, ¿verdad?, antes de ser tragados. Y en la digestión química, ya dijimos también, todas estas moléculas, tanto de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, que son divididas en moléculas más pequeñas,
por hidrólisis ocasionadas principalmente por el ácido clorhídrico, que las disuelve hasta producir prácticamente una pasta. Y por último, la absorción, que se va a producir durante la secreción de líquidos, y que en este proceso va absorbiendo y van entrando estas sustancias a las células de la mucosa y se va a producir un transporte activo, una difusión pasiva también, tanto el transporte activo como difusión pasiva, y de esa forma las sustancias llegan hasta la sangre, llegan a la vena porta para llegar al hígado y que ahí se metabolicen. Por último, el sexto proceso es la defecación, donde los desechos de sustancias que no se han podido digerir, bacterias y materiales que no fueron digeridos, que no se absorbieron, salen del cuerpo por el ano. Este proceso se llama defecación. Y lo que se bota, se elimina, son las heces o materia fecal. Todo esto es morfofisiología. Estamos solo recordando para poder más adelante entender adecuadamente las clases que vamos a ir atendiendo. A ver, en la parte anatómica, 32 dientes en la boca. La saliva, que tiene almidones, ácidos, que van a ayudar a iniciar el proceso digestivo. Inclusive esta saliva es la que permite que las papilas gustativas capten los sabores. El esófago más o menos tiene 25 centímetros, recibe el bolo alimenticio que viene desde la boca, y por medio del esófago, con el peristaltismo, los movimientos que tiene, llega este bolo alimenticio hasta el estómago. El estómago está formado por el cardias, que es el esfínter superior, el fondo, el cuerpo y la región pilórica del estómago. Ahí tenemos otro esfínter que es el píloro. En este estómago continúa la digestión, se mezcla con el ácido clorhídrico. Luego, cuando pasa del estómago al duodeno, nosotros tenemos allí las sustancias del páncreas exócrino, que son enzimas digestivas, que junto con la bilis producida en el hígado van a continuar con los procesos para que se absorban, que se disuelvan y se puedan absorber las grasas. Pues en el estómago ya se ha empezado a absorber la mayor parte de las proteínas. Con respecto a los hidratos de carbono, estos se absorben desde la boca. La glucosa se absorbe desde la boca. Luego en el intestino delgado, en el duodeno, en el miembro, en el hígado o en el hígado, se absorben la mayor parte de nutrientes. Y las grasas han sido favorecidas con la bilirrubina y las enzimas pancreáticas. En el intestino grueso, que está formado por el colon ascendente, el colon transverso, el descendente, el sigmoide y el recto, que más o menos el recto mide unos 20 centímetros, también se produce absorción, principalmente de agua y de otros nutrientes. A ver, el peristaltismo es la principal
movimiento que participa en este proceso de la digestión, porque es el que permite mezclar los alimentos en el estómago con el ácido clorhídrico y en el intestino, particularmente en el duodeno, con los jugos pancreáticos y la bilis, para que se favorezca la absorción. Cada parte desde el esófago hasta el recto son 3 capas musculares en direcciones diferentes y que su contracción son las que permiten esta movilización. También hay este peristaltismo, estos movimientos en los órganos vinculados a los órganos que conectan los riñones con la vejiga. También van a tener este tipo de movimientos peristálticos. Este proceso es autónomo. Es súper importante que entendamos que nosotros no decidimos mover y que su incremento o su disminución del peristaltismo es autónomo. No depende de nuestra decisión, tanto del tubo digestivo como de los conductos que salen del riñón y que llegan hasta la vejiga. A veces sentimos nosotros estos movimientos del tránsito intestinal, y es cuando a veces la gente dice, está que se mueve, yo siento y tengo hambre, en fin. Nosotros sentimos estos movimientos, por supuesto que sí. Hay un grupo de signos y síntomas que tenemos que reconocerlos antes de entrar a estudiar la patología del sistema digestivo. El primero, la disfagia, que es la dificultad para tragar. Generalmente es de origen nervioso, también puede ser de origen muscular, inclusive obstructivo. La halitosis es el mal aliento. La saburra es un material de lo que ha digerido en el estómago, que generalmente se produce cuando hay reflujo gastroesofágico y la lengua por lo tanto se pone blanca, porque ha regresado por el exófago este material que está en el estómago y que ya ha iniciado su proceso de digestión, y es como una pasta. Esa es la saburra. Y la dispepsia, aquí tenemos un problema complejo. Este es el síntoma más importante, que son los trastornos en general del tubo digestivo, que están vinculados con la secreción, con el movimiento, con la sensibilidad gástrica, y producen trastornos digestivos. El problema es que la dispepsia es el principal síntoma en cualquier enfermedad, desde los problemas digestivos ocasionados por un problema psicológico, un colon irritable, una gastritis, hasta el cáncer. O sea, cualquier trastorno, cualquier patología digestiva va a tener como principal síntoma la dispepsia. Y entonces un paciente que tiene dispepsias puede tener o un problema de estrés, o un colon irritable, o un cáncer también. Entonces, aquí, ¿qué resulta? Que las enfermedades del aparato de más difícil diagnóstico es la del tubo digestivo. Si bien es cierto, en la parte cardiorrespiratoria, las enfermedades pueden ser potencialmente mortales, pero su diagnóstico es más fácil. En el tubo digestivo, las enfermedades van siendo más crónicas, son menos agudas, pero
el más difícil diagnóstico es el de las enfermedades del aparato digestivo. Luego tenemos la lengua saburral. ¿Qué es esto? Es la lengua que está sucia, que está blanca, que parece que no se hubiese cepillado, que no se hubiese limpiado adecuadamente. Luego la gingivitis, que es un proceso inflamatorio de las encías. Luego tenemos las náuseas, que es una sensación que generalmente precede al vómito. Alguien puede tener solo náuseas, pero también puede que luego de las náuseas aparezca el vómito o la emesis, que es la expulsión violenta por la boca del contenido gástrico. Esto se produce o porque el paciente ha ingerido alimentos contaminados y el mismo tubo digestivo se ha dado cuenta y trata de expulsarlos, o inclusive por procesos no vinculados a enfermedades digestivas, sino a problemas neurológicos. Eso lo vamos a estudiar más adelante. El vómito estercoráceo es el vómito con materia fecal. Ha ido por un proceso obstructivo generalmente, ha ido regresando desde el colon las heces fecales y estas son expulsadas por la boca. Entonces hay un vómito de materia fecal, este vómito se llama estercoráceo. También puede haber un vómito bilioso, que se abre el píloro y hay un paso de la bilis que está en el duodeno. Hay un peristaltismo al revés, no hace que continúe, sino que regrese. A veces tenemos alguna patología vinculada a las vías biliares, al páncreas, o por infecciones, y hace que retorne el contenido del duodeno al estómago y sea expulsado por medio del vómito. La hematemesis es el vómito de sangre, cuando hay sangrado en el estómago y este es eliminado por medio del vómito. No vamos a hablar mucho de la diarrea porque tenemos una clase especial de diarrea. La diarrea no es otra cosa que la presencia de heces acuosas, poco compactas y con mayor frecuencia. No vamos a hablar de diarrea en este rato porque tenemos, como le dije, una clase especial de diarrea. ¿Qué es la melena? Es la presencia de sangre digerida por las heces fecales. ¿Cómo sabemos nosotros que es una melena? Porque es color negra, como la brea, como el concho de café negro. Las heces fecales son negras completamente y eso se llama melena si esto corresponde a sangre digerida. La hematoquexia es cuando hacemos deposiciones con sangre fresca. Estas se producen generalmente por sangrados que se dan después del ángulo de Treis. El ángulo de Treis está entre o une el duodeno con el yeyuno. Todas las hemorragias que son después del ángulo de Treis pueden provocar hematoquexia. La esteatorrea es la presencia excesiva de grasa en las deposiciones. ¿Cuándo pasa eso? Cuando estas heces fecales, el contenido gástrico llegó al duodeno, no llegó bilis y no pudo haber la absorción de las grasas por esa causa, y entonces las heces fecales salen con grasa excesiva y esto se llama esteatorrea. Bueno, las heces ya sabemos que son los residuos excretados por el tracto digestivo
y que se eliminan por el ano desde el recto. Tampoco vamos a mencionar mucho del estreñimiento porque también tenemos una clase especial de estreñimiento. En todo caso, se refiere a la retención de materia fecal. Se llama constipación. No vamos a decir más nada porque tenemos una clase al respecto. La incontinencia fecal, ¿qué es aquello? Es que el paciente no puede controlar la eliminación de las heces. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos ha dado ganas de ir al baño y al no tener un baño cerca o adecuado, nos aguantamos los deseos, somos capaces de contener. La incontinencia fecal es que las heces se salen nomás. Luego tenemos lo que se llama el tenesmo, que es una contracción del esfínter anal y da la sensación de que hay un vaciamiento del intestino. Esto pasa cuando hay diarrea, en fin, y está acompañada de dolor, cólicos, esfuerzos involuntarios. ¿Cómo le dicen los muchachos cuando están angustiados porque les van a tomar un examen, porque van a tener un problema? ¿Qué dice la gente del pueblo? Y tienen que conocer estas expresiones porque la gente va y le dice, doctor, es que mi hijo, yo, alguien de la familia o el mismo paciente, estoy con culillo, le dice. Tengo culillo. Ese es tenesmo. Así que tiene usted que conocer la expresión de los pacientes. El paciente no le va a ir a decir, oiga, doctor, tengo tenesmo, vea qué hago, ayúdeme. No. Los pacientes dicen, doctor, estoy con culillo. Usted no puede ni burlarse ni reírse, porque es una expresión popular. Si usted se llega a reír o le dice, vea, así no se dice, a lo mejor el paciente no le va a contar nada de su problema, de su enfermedad. Por último tenemos el meconio, que es una sustancia viscosa, espesa, negruzca, que está formada por células muertas y que es la primera deposición que se produce en el recién nacido. Cuando se está pasando el tiempo de nacer de un niño, el niño ya hace su defecación en el líquido amniótico y entonces cuando nace el niño y vemos que está oscuro el líquido amniótico, ya sabemos que se está pasando, que puede ser peligroso porque ese niño ya ha tenido deposiciones en el líquido amniótico y ya se produjo la bilis en el hígado, se está pasando. Luego tenemos la acolia, que son deposiciones pálidas. Las heces fecales parecen la vasilla. Significa que no hay producción de vías de la bilis, que no ha pasado los pigmentos biliares. Estos pacientes generalmente están ictéricos porque está regresando por un proceso obstructivo probablemente la bilis a la sangre. El paciente se pone ictérico, se pone con la piel y las mucosas amarillas y no pasan los pigmentos biliares al tubo digestivo y las heces fecales son pálidas, parece la masilla. Eso se llama acolia. Luego tenemos el meteorismo o flatulencia. Son los gases. Muchos gases con el paciente. Hay espasmos, contracciones intestinales, distensión abdominal. Se hincha el abdomen. Los pacientes van y le dicen, doctor, estoy lleno de pedos. Se refieren a meteorismo o flatulencia. Luego tenemos lo que se llama la hemorragia digestiva alta. Ya mencionamos algo. Todo lo que sangre antes del ángulo de Treins, o sea, antes de la unión del duodeno y el yeyuno, es una hemorragia digestiva alta y esta se va a digerir. Y cuando haga la deposición, se va a salir en forma de melena o la va a vomitar en forma de una hematoquexia. Va a vomitar sangre. O si continúa el recorrido del tubo digestivo, va a haber digestión y va a haber melena.
Cuando hay melena significa que hay una hemorragia digestiva alta, que es después del ángulo de Treis. O sea, una hemorragia digestiva baja. Cuando hay, la melena, cuando hay una hemorragia digestiva alta, que ha habido una digestión de la sangre y sale la melena. Cuando la sangre es rutilante en las heces fecales, hay sangre roja, significa que esa hemorragia es, mientras más roja es por debajo del ángulo de Treis. Ahí nos vamos a quedar. A ver, quiero ver las caras por lo menos. Pues. Están dormidos. Ese es el problema que tenemos, que se ponen a hacer otras cosas mientras se da la clase. Ya encontré un mecanismo para resolver ese problema. Zúñiga, Criollo, Pincay, Palta, Delgado, Almeida, Profesor, nombre Delgado. No estoy prendida, sino que estoy en el teléfono. no estuvo nunca. Hola, no se escucha. Almeida, se retiró. Bueno, eso es lo que está pasando. Doctor, sí la tengo prendida, sino que estoy en el teléfono y en la computadora. Ah, ya, te estoy viendo ya ahorita, sí. Así. O sea, no están, ni siquiera están 33 estudiantes, hay menos, hay 32 estudiantes. Ramírez, ¿te retiraste? A ver, ¿alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. La melena, lo característico era que hubiera una presencia de sangre en heces sólidas. Pero si la presencia es... No le escuché nada, repítame. Ya, es que en la diapositiva que presentó decía que la melena, una de las características era que estuviera presente sangrado en heces sólidas. Pero ¿qué pasaría o en qué situación se da que el sangrado esté presente en una deposición líquida? Ah, claro que puede estar en una deposición líquida, por supuesto. En forma... Dígame. Pero ¿en qué situación ocurriría esa deposición líquida con sangrado? Por ejemplo, en infecciones, por amebas, por bacterias, eso se llama desintería mebiana o desintería bacteriana, por procesos infecciosos, y claro, esa diarrea va a ser por un proceso infeccioso, generalmente ya en el colon, ¿no? También puede ser que haya diarrea sin que haya desintería, sin que haya infección, o que haya un tumor en el colon, por ejemplo, un adenoma velloso, que haya una diverticulosis. Hay varias patologías de colon que pueden provocar sangrado y de aumento del peristaltismo y que se produzca diarrea y sangrado al mismo tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Mencionaron sobre la lengua saborral, que presenta como manchas blancas. Entonces, ¿eso es lo mismo que se da en la leucoplasia? ¿O es distinto? No, es otra cosa. Esas lesiones que se producen no solo en la lengua, se pueden provocar en cualquier parte de la mucosa. Esas generalmente son por problemas microbianos. La lengua saborral, algunos de ustedes se han dado cuenta que hay momentos porque no se han cepillado los dientes, porque recién se levanta, que la lengua está blanca y
mientras más atrás, la lengua más blanca, está amarga la boca, en fin. Ya, eso está vinculado generalmente al reflujo gastroesofágico. Es porque se está regresando el contenido gástrico, ¿ya? Porque hay reflujo. A veces se produce también en las personas que se acostaron a dormir después de haber tenido una comida copiosa enseguida. Y aunque no haya reflujo, puede haber un retorno, porque está muy lleno el estómago. Y entonces, como hay un reflujo de un material digerido, se pega en la parte inferior de la lengua, posterior de la lengua, puede avanzar hasta adelante, no hay problema, eso va a depender de la cantidad de reflujo que haya. Las personas que han estado bebiendo, en fin, puede producirse. Ahora, en los pacientes que tienen reflujo, esto se produce con mayor frecuencia. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a estudiar qué pasa con el reflujo gastroesofágico y qué debemos hacer. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. Dígame. En cuanto al reflujo gastroesofágico, ¿puede ser confundido en sí, por ejemplo, con la angina o puede llegar a afectar directamente a órganos como el corazón? A ver, no le escuché. ¿Con qué le dijo? Si el reflujo gastroesofágico puede llegar a confundirse con una angina o puede llegar a afectar directamente a órganos como el corazón. A ver, no va a afectar al corazón, pero sí puede ser confundido con un infarto. Vea, ya vamos a estudiar también eso. Hay pacientes que en la emergencia pueden confundir infarto, reflujo gastroesofágico, condritis de los cartílagos costoesterrales. Bueno, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Imagínense que nosotros le decimos a un paciente que lo que tiene es reflujo gastroesofágico, lo mandamos a la casa y lo que ha tenido es un infarto. O que cogemos e ingresamos a un paciente con reflujo gastroesofágico y no tiene reflujo. Ingresamos por un infarto y resulta que solo es reflujo gastroesofágico. Si ingresamos nosotros pacientes por error, estamos ocupando una cama que a lo mejor se la quitamos a otro paciente. O si lo mandamos al paciente a la casa con reflujo y es un infarto, se puede morir. Entonces, es lo que yo les decía al comienzo. Uno de los diagnósticos más difíciles son los diagnósticos de las enfermedades del tubo digestivo. Qué difíciles que son, por eso tienen que saber bien fisiología y saber la fisiopatología para no cometer errores que pudieran ser mortales por una confusión. Y no, si hay reflujo, lo que podemos tener es un problema respiratorio porque vaya a aspirar, pero no cardíaco. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, tengo una duda. Dígame. Doctor, ¿cómo podemos saber si se trata de una disfagia mecánica o una disfagia nerviosa? Bueno, las disfagias nerviosas aparecen y desaparecen. Vamos a suponer que alguien está con estrés. Ahora, con esta pandemia, hay estrés. Y el paciente que dice, yo siento que tengo algo atrancado aquí en la garganta, que siento aquí que no he tragado la comida, hay contracturas del esófago, y entonces tiene una disfagia verdadera, si no puede tragar y es nerviosa, o una disfagia falsa, porque lo que no puede tragar fácilmente es la saliva. Pero ¿qué pasa si es mecánica? Supongamos que hay un tumor del esófago. Esa no se va a ir. Es una emergencia médica. O una disfagia mecánica. Ahora es menos frecuente porque ya se diagnostica con tiempo. Cuando yo estudiaba en los primeros años de médico, las insuficiencias cardíacas provocaban disfagia.
y a veces demorábamos mucho tiempo en hacer un diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. Ahora es fácil, porque con la ecografía se hace el diagnóstico más fácil. Antes, para hacer diagnósticos reales de insuficiencia cardíaca, teníamos que hacer exámenes arteriográficos, hacer cineangios para poder hacer estudios eficientes. Hoy ya no, y ya no permitimos que se produzcan complicaciones tan graves. Sin embargo, en la enfermedad de Chagas, con el megaesófago, se pueden ocasionar este tipo de problemas, o con el crecimiento del corazón por la misma enfermedad. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver todo esto con más detalle. En este rato yo le hago respuestas muy sencillitas porque tenemos un montón de clases al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. Dígame. Por ejemplo, usted habló del vómito estercoráceo y que era el vómito de materia fecal, por ejemplo, como resultado de una apendicitis. Que haya este vómito estercoráceo ya nos indicaría que la persona ya llegó a una peritonitis. No, lo que está diciendo es que hay un proceso obstructivo grave. Por ejemplo, en una apendicitis se puede provocar un plastrón, ¿no? Que no hay ni siquiera todavía una peritonitis franca, sino que se ha hecho una tumoración grande allí y comprime el intestino y no deja pasar. Entonces, el organismo trata de salir de esa contaminación. Entonces, genera un peristaltismo al revés. Y entonces, para botarlo, pues claro que es gravísimo. Es un problema grave. Ese paciente se puede morir inclusive, porque ya tiene un tumor. Un tumor. ¿Alguna otra pregunta? Todo esto lo vamos a ver con más detalle en otras clases. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿qué sucede cuando el recién nacido ha aspirado o ha tragado meconio? Puede complicarse. Eso, en primer lugar, ese paciente, ese niñito, ya se está pasando. Imagínese usted que empezó a respirar estando todavía en el útero. Se fregó. Puede ser que ni siquiera logre sobrevivir, porque no ha salido y ya está en los procesos de maduración. Y póngase que, a ver, si se traga el meconio no pasa nada, porque es el mismo. El problema es que ya empiece a aspirar y está todavía en la cavidad uterina. Si él se traga su meconio, no va a pasar mayor problema, ¿no? Porque él mismo hizo esa deposición y no hay bacterias todavía. Todavía no ha habido el desarrollo de la flora bacteriana digestiva. El problema es que aspire, que se provoque una insuflación de los pulmones y todavía está en la cavidad uterina y se va a morir el niño, ¿no? No va a sobrevivir si cae una aspiración. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. Doctor, usted había hablado de la halitosis, pero yo en el PDF estaba leyendo que también existía una pseudohalitosis y que era muy frecuente, pero no quiero que me explique qué significa eso. Pseudohalitosis. Lo que pasa es que la halitosis mortal está vinculada a problemas digestivos, está vinculada a un problema gástrico. Pero ¿qué sucede si alguien no se ha lavado los dientes? Puede tener una pseudohalitosis. Supóngase que alguien tenga una infección en las fosas nasales. Puede tener una pseudohalitosis. Supóngase que alguien tenga un proceso en los senos paranasales, que tenga una sinusitis. No sale el mal olor en la boca, sino que viene desde el seno paranasal, ¿verdad? Y puede ser un problema grave, y a lo mejor es hasta quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque se lava los dientes, todo está perfecto, no hay nada digestivo, y sigue teniendo mal olor. Es terrible, porque puede haber que alguno de los senos paranasales esté con un absceso, o puede haber un tumor inclusive en alguno de los maxilares que está produciendo aquello.
o algún proceso infeccioso complejo en las fosas paranasales, en las fosas nasales. A eso se refiere. O sea, el mal aliento no está producido en la boca, ni en el estómago, ni en ningún sitio, sino que ese olor sale de por ahí, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. Dime. Es sobre el peristaltismo. Normalmente nosotros sabemos que son unas contracciones al tubo digestivo, ¿no? Pero yo también había leído que existen otro tipo de contracciones, como las contracciones tónicas o segmentarias. ¿Ese tipo de contracciones son parte del peristaltismo o son diferentes de este? A ver, todas las contracciones que se produzcan en el tubo digestivo, normales o anormales, son peristaltismos. Pueden ser anormales, pueden ser inclusive ocasionadas por problemas. Porque me decía que las contracciones... ¿Perdón? Porque me decía que las contracciones tónicas, por ejemplo, que... ¿No me escucha, doctor? Dígame, no, estoy escuchándolo. Ya. Por ejemplo, me decía que las contracciones tónicas es para evitar que se regrese como que lo que se ha comido, y las contracciones segmentarias es como que se forman en una parte media donde ya el tubo digestivo ya está relajado. Por eso es que yo no sabía si es que era como que diferentes entre sí o pertenecían todas al peristaltismo. Todo pertenece al peristaltismo, todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite en una parte mezclar los alimentos y en otra parte que avancen, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que se ha consumido una cantidad, o se ha producido una cantidad excesiva de líquido. ¿Qué va a hacer? A lo mejor detiene un poco la contracción segmentaria para que se absorba. Claro, si ya no hay cómo más hacer el organismo, ya no puede, ya hay el despeño diarreico. Y eso puede ocasionar diarrea. Son 7 litros al día que se producen. Imagínense usted, 7 litros es todo lo que tenemos de líquido en los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es que las diarreas, por ejemplo, por el cólera, el paciente se puede morir en un solo día, en menos de un día, por las pérdidas sanguíneas, por las pérdidas de líquido. ¿Verdad? Son 7 litros de líquido que se producen en el día. Es terrible. Entonces, habría que reemplazarlo. Pero ¿qué hace el mismo peristaltismo? Puede detener la salida, demorar la salida, porque hay algún problema. Vamos a estudiar la diarrea secretoria. Lo que pasa es que todavía no hemos visto todo lo que tenemos que ver, lo que sucede con diarrea secretoria, con diarrea osmótica. Pero bueno, ahorita no podemos entrar a hablar de eso, porque vamos a tener clases especiales de aquello. Pero son los mismos movimientos peristálticos, ya sean tónicos, segmentarios o lo que sea. ¿Normales o anormales? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una preguntita. Dígame. Cuando nos referimos a atorrea, nos estamos refiriendo también a un síndrome de mala absorción. ¿Es lo mismo? Si es así, además de una cirrosis hepática o una insuficiencia pancreática exócrina, que sabemos que hay una disminución de ácidos biliares, ¿en qué otros casos se podría dar este atorrea? Exclusivamente si no hay producción de bilis, solamente allí. Porque vean, ¿de qué manera no hay absorción de grasas? A ver, hay dos momentos. Una, que no se produzca la bilis. Y el otro, que ya se prohibió la venta, habían unas medicinas que esto pasó hace unos 8 años, que impedían la absorción de las grasas. La gente se tomaba las pastillas antes de irse a la fiesta para que no se absorban las grasas y comer toda la basura que había. Pero ¿qué sucedía? Que aunque había una buena condición del esfínter anal, las niñas se tiraban un pedito en la fiesta y resulta que se salía la grasa. Pues. Ella no se daba cuenta, no salían heces fecales, pero salía grasa y el vestido atrás era manchado con... Bien se ha tomado el medicamento. Y también traía grandes problemas
porque muchas de las hormonas necesitan de la grasa del colesterol para producirse, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en el siguiente parcial, perdón, en el siguiente semestre. Pero sí es lo mismo mala absorción y esta actorrea. Puede producirse con mala absorción o no. Nosotros tenemos mala absorción en el estómago, síndrome de mala absorción, porque no hay absorción de proteínas. Pero acá la única forma que no haya absorción de grasas es que no se emulsionen con la bilis, o que haya algo que impida, pese a que ha salido la bilis, haya algo que impida que se absorban las grasas. Doctor, ¿puede haber una pancreatitis? Claro, por supuesto. Con la pancreatitis se puede producir eso y es peligroso, una enfermedad grave. Por supuesto. Y además las microbiosidades del intestino delgado pueden también haberse aplanado o faltando. Es más difícil que se produzcan atrofias del intestino delgado, son enfermedades más complejas, pero la pancreatitis, que la vamos a estudiar en una clase especial, aparte de ser una enfermedad grave, va a producir atorrea, por supuesto. Porque no va a haber la producción de los jugos pancreáticos que son indispensables para la absorción de la grasa. Doctor, tengo una pregunta. En los vómitos estercoráceos, primero una persona tiene que haber vomitado bastantes veces, ¿verdad? Claro, por supuesto, porque tampoco es que los contenidos del intestino llegan rapidito al estómago y este peristaltismo al revés, primero elimina los contenidos gástricos, ¿no? Y allí ya los otros contenidos. Cuando tenemos ya este tipo de vómito realmente es grave, no es grave, el paciente está muy, muy grave. Inclusive, cuando hablamos de deshidratación, estreñimiento, ¿perdón? Cuando hablamos de deshidratación, cuando hay estreñimiento. Ya, ¿qué pasa allí? No lo entiendo. Puede haber una obstrucción por ese fecal. Por supuesto, porque si hay, al haber estreñimiento, todo estreñimiento que dura más de 15 días puede ya ser peligroso, ¿ya? Y puede ocasionar impactación fecal y provocar una obstrucción. A veces, esta impactación fecal nos obliga a hacer una dilatación anal y con la mano sacar las heces fecales. Imagínense, hacer una dilatación para que entre la mano con un guante, por supuesto, ¿no? Ahí usamos los médicos 2 o 3 guantes porque el olor a las heces fecales por alguna razón atraviesa los guantes y se le queda en la mano el olor, se lava y sigue el olor a heces fecales. Pero por supuesto es grave, una impactación fecal es una complicación grave. Pero eso significa que ese paciente al menos tiene 3 o 4 semanas sin hacer reposición. ¿Alguna otra pregunta? Todo eso lo vamos a estudiar, ¿eh? También tenemos un capítulo de estreñimiento. No sé si, bueno, se suene tonta la pregunta, pero una persona que tiene reflejo gastroesofágico siempre lo va a tener, siempre va a persistir ese reflejo. Yo tengo unas tías que siempre dicen como que estoy con reflujo. Ya, en primer lugar, ninguna pregunta es tonta ni mala. Todas las preguntas son buenas. No existe mala pregunta. Nadie es ni mejor ni peor que nadie. Una pregunta puede ser repetitiva inclusive, está bien. Pues. Posiblemente no hay la información suficiente y alguien que tiene todas las respuestas mejor que dé clase. Si alguien se sabe todas las respuestas, mejor que dé clase, ¿no? Imagínense, yo tengo preguntas cada día y un montón. Y mientras más leo, tengo más preguntas. A veces no tengo a quién hacérselas. Tengo que yo mismo buscarme la respuesta. Pero ninguna pregunta es mala, primero. Segundo, mire qué problema que tenemos con el reflujo gastroesofágico. El porcentaje inclusive está subvaluado. No sabemos todos los pacientes que tengan reflujo gastroesofágico. Probablemente el 40% de la población sufra de aquello. Puede ser de manera permanente o momentánea. Generalmente los viejos, los a tercera edad,
más del 70% tienen reflujo. Y en los jóvenes vinculado a los problemas de estrés, sí, hay reflujo gastroesofágico y muchas veces se hacen permanentes. Vamos a estudiar reflujo gastroesofágico y ahí les voy a dar qué indicaciones hay que darle a los pacientes, porque muchos de los pacientes ni siquiera se van a curar del reflujo. Y hay 2 o 3 cosas que por alguna razón inexplicable no las recomiendan los médicos. Veo que cada día un poco más, ¿no? Ni siquiera los gastroenterólogos, pero ahora veo que ya se está difundiendo más las indicaciones, porque no tengo un tratamiento para curar reflujo gastroesofágico. Bueno, no vamos a hablar ahorita de eso, porque eso lo vamos a ver en una clase. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una doctor. pregunta. En los, Habla. en los documentos mencionaba algo de que la migraña calmaba los intestinos hiperactivos. ¿Cómo funciona eso? Porque a ver, ¿qué trata el cerebro? El cerebro trata de disminuir todo lo que pueda significar exacerbación. Y al provocar una disminución de las actividades del sistema autónomo, chútica, también se disminuye la influencia del sistema simpático y parasimpático al tubo digestivo. Sin embargo, y también lo vamos a estudiar, y por eso y les pido que lean sistema nervioso entérico. Hay más neuronas en el sistema nervioso entérico que en el cerebro. Entonces, necesito que Es conocido como un pequeño cerebro, si es que no estoy mal. Claro, y son más neuronas en el sistema nervioso entérico que en el propio cerebro. Entonces, eso hace de que nada sea típico en el tubo digestivo. Nada. Puede pasar que tengan relación o no con la migraña, como no. ¿Ya? Porque inclusive puede haber una disminución en la influencia del sistema nervioso autónomo al sistema nervioso enteral y que el sistema nervioso entérico no le importe y hagan las cosas por su cuenta. Ya vamos a estudiar por qué razón es que una persona con muerte cerebral puede seguir viviendo. Esta es una de las causas, ¿no? Bueno, ya vamos a decir, es que si no, tendría que tocar todo lo que tengo que ver en las otras clases. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien me ha dicho algo por ahí? Yo. Habla. Yo. Habla, Enrique. Es decir, en cuanto a la administración en sí de medicamentos de inhibidores de la bomba de protones, en sí decías que pueden tener una acción de reducción de la cantidad de ácido que produce el estómago. Entonces, ¿este podría en sí influir directamente en la digestión? Gravemente. Mire, yo espero que esté reduciéndose la cantidad de recetas de estos tipos de medicamentos. Peor lo que influye en la bomba de protones, ¿no? Gravemente con problemas digestivos terribles. Vamos a estudiarlo con detalle, pero no debe usarse de manera crónica. Y hay gente que lo sigue usando permanentemente. Vea, el primer nivel de defensa de nuestro organismo es el ácido clorhídrico, el que se produce en el estómago. Ese es nuestro primer nivel de defensa. Una vez que ya ha ingresado el alimento, ¿no?, que puede estar o no contaminado, nuestra primera defensa es el ácido clorhídrico. Y si puede haber un médico tan cretino que de una manera crónica le da los omeprazoles, o los bloqueadores H2 como la ranitidina de una manera crónica, que está dejando a ese paciente en indefensión. Bueno, ya vamos a hablar también. Es que todo esto lo vamos a ir estudiando en cada tema. Y lo vuelvo a repetir, tienen que estudiar, porque lo más difícil de diagnosticar es las enfermedades del tubo digestivo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Hola. Habla. Bueno, es que, no sé cómo decirlo. Usted habló sobre la relación del sistema entérico y bueno, no sé qué relación tiene que, por ejemplo, una persona con migraña muchas veces presentan náuseas y llegan a vomitar.
Y a mí me sucede eso, que por ejemplo yo tengo migraña, me dan náuseas, me dan ganas de vomitar, y luego de vomitar ya me siento mejor. ¿Eso se relaciona con el sistema entérico No, que estaba usted mencionando? no. Lo que sucede es que, miren, a ver, más grave todavía, desde que la humanidad empezó a querer curarse, desde el comienzo, me imagino, de miles de años, apareció el dolor de cabeza. Y debió ser desde el comienzo algo terrible, ¿no? Todo se complica. Entonces ha venido tratando de curar el dolor de cabeza. Hoy, siglo XXI, todavía no tenemos un tratamiento para el dolor de cabeza. No hay. Unos pacientes se curan con Finalin y otros pacientes los tienen que anestesiar. A ver, uno de mis maestros estuvo en la guerra de Vietnam, cirujano, ¿no? En Estados Unidos. Y a él, médico, él no es que fue a la guerra a pelear con fusiles, sino como médico. Fue tan terrible la guerra que él vivió ahí en Vietnam, que le quedó como secuela, él nunca había sufrido, le quedó como secuela una migraña. Pero era tan grave la migraña que cuando se le presentaba era 1 o 2 veces al año. Tenían que anestesiarlo. ¿Sí me entiendes? Era tan terrible el dolor de esa migraña que necesitaban anestesiarlo por varias horas, por un día, hasta que pase el efecto. Entonces es tan grave la enfermedad de la migraña en algunos momentos que se produce un trastorno y se activan los mecanismos de los reflejos básicos. Entre los reflejos básicos está la náusea y el vómito. Puede ser que en el paciente con migraña tenga problemas por la luz, por los ruidos. Reflejos básicos. Se pueden producir alteraciones en el manejo de la pupila, y entonces, que son reflejos que usted no los controla. Usted no puede decir, quiero que se me dilate la pupila, no. Quiero que se me contraiga, no. Son reflejos automáticos. Y entre ellos el vómito es un reflejo automático. ¿Qué hace el cerebro en estas condiciones? Uno de los mecanismos para ver si que se acabe esta pendejada que me está jodiendo, dice el cerebro, vomite. A lo mejor expulse todo. ¿Cuáles son las cosas? Vea, hay 3 condiciones que también las vamos a estudiar, que se producen frente a un temor, que el cerebro no sabe lo que pasa. Se orina, le da ganas de ir al baño a hacer caca, le da diarrea y vomita. Vea como dicen en Manaví, cuando le van a pegar a alguien, ahora me lo cago a dicen, ¿verdad? Porque es como que le van a producir una lesión, un daño, y le va a dar ganas de ir al baño y va a ganas de tener diarrea. El pueblo tiene expresiones sabias. El pueblo se sabía todo antes de que los médicos, los científicos organicen los conocimientos. ¿Qué pasa cuando van a dar un examen que ya se va a quedar, que ya está todo mal, que ya le va a pasar lo peor? Le da ganas de ir al baño para hacer caca. Se le afloja el estómago. Le da ganas de orinar. ¿Qué dicen las chicas cuando están felices, riéndose? Uy, me orino, voy a orinar. Tiene una afección de felicidad. ¿Y qué le provoca? Ganas de orinar. Vea, el ser humano frente a los riesgos, y a veces no sabemos cuál es el riesgo, y todo eso lo voy a explicar cuando corresponda, tiene que eliminar el líquido de las cavidades. Le puede dar vómito, le puede dar diarrea y se puede orinar inclusive sin necesidad de no llegar al baño y se orina. Porque cualquier agresión sobre estas vísceras huecas puede ocasionar su explosión. Bueno, por eso lo vamos a estudiar no este rato, porque es parte de otra clase. ¿Alguna otra pregunta? No, es que el tubo digestivo, hija, es lo que menos sabemos, es lo más difícil del diagnóstico y es complejo. ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo una duda, doctor. Habla. En los documentos que usted nos envió hablaba sobre el esófago de Barrett. Y quería, o sea, tengo la duda de que ¿cuánto tiempo tiene que una persona tener reflujo para que el esófago cambie a esófago de Barrett? A ver, ¿qué es lo que pasa con el esófago de Barrett? A ver, hay una digestión, pues. A ver, el estómago tiene una capa especial. También lo vamos a estudiar con detalle en la próxima clase. Hay una capa de mucina que está entre el ácido clorhídrico que lo produce la misma célula del estómago y la mucosa, y la misma célula que lo produce, que tiene bicarbonato. Bueno, no puede tener contacto. Pero el esófago no tiene eso. El esófago solo tiene los músculos y una mucosa por donde van pasando los alimentos. Imagínense que se regresa el ácido clorhídrico. Dividió el esófago. Entonces, si este proceso es crónico, chuta, se jodió el paciente. Ya lo vamos a estudiar con más detalle. Pero no tiene ninguna protección y está en contacto con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un pH entre 1 y 2. O sea, es terrible. Es un ácido espantoso. Cuando usted se come, vamos a suponer que alguien se traga un hueso. No hace caca el hueso. Lo disuelve. Eso hace el ácido clorhídrico. Creo que todos nos hemos tragado alguna cosa. Un pedazo de hueso, algo que estamos comiendo. Una espina. Y no hacemos la caca en la espina. Si no, imagínense, queda clavado ahí. Ya se disolvió. ¿Dónde se disolvió? En el estómago, con el ácido clorhídrico. Imagínense si puede disolver un pedazo de hueso. No va a disolver la mucosa del esófago. Lo que pasa es que las células madres de los tejidos epiteliales se reproducen rapidito. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a hablar con detalle de cada cosa de eso. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿El vómito de igual manera puede ser inducido o, bien dicho, mal acostumbrado cuando uno a lo mejor un alimento piensa que no es bueno y el cerebro se guarda esa información, entonces ya no lo pasa, no pasa ese alimento y le produce el vómito? Claro, porque tiene un recuerdo de algún evento desagradable. ¿A qué lo vincula? A los olores, a los sabores. Por ejemplo, si alguien prueba algún alimento que está, a ver, voy a usar las palabras que usa el pueblo. Uy, ese encebollado estaba abombado, dice. ¿No? ¿Qué tenía? Tenía modificaciones del pH. A lo mejor no le iba a hacer daño. Lo único que había en ese momento era una modificación del pH producida por el tomate, por ejemplo. Pero al probar el paciente, la persona, al probar eso y sentir ese sabor, lo vincula a un sabor de alguna vez que se enfermó y inmediatamente vomita. O los olores. Por supuesto que sí. Y para eso tenemos nosotros el olfato y el gusto para actividades de placer y de defensa. Nosotros solamente con el olor de algo a lo mejor nos alejamos de aquello. Imagínate si luego lo ingerimos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Habla. Lo que pasa es que hace unos meses yo estuve internada por tener cálculos renales y esto me producía vómito, o sea, no podía comer nada y todo vomitaba. Entonces yo quiero saber en qué se relaciona esto. ¿Quieres saber qué cosa? ¿En qué se relaciona lo que son los cálculos renales con que sea el vómito? Está tratando de botarlo. No lo va a poder botar los cálculos por el vómito, por supuesto que no. Pero acuérdense que el hígado de las vías biliares son parte del tubo digestivo. Entonces el cerebro que dice, está al mismo tiene una pendejada en el tubo digestivo, en este caso no en el tubo, sino en el aparato digestivo, en las vías biliares. Es un reflejo que no le va a causar ningún beneficio, porque usted no va a poder botar esas piedras con el vómito, porque no están en el intestino, pero el cerebro no entiende bien eso.
solamente sabe que en el tubo digestivo hay algo que está ocasionando una molestia. Entonces le provoca vómito, pero de eso que ya parece que va a morir. Pero es un reflejo. O sea, el cerebro no sabe bien que no va a poder sacar esas piedras con ese evento. Por eso es que nosotros tenemos que tener los conocimientos adecuados para en el vómito no solo buscar alteraciones del tubo digestivo, sino también del hígado, del páncreas. Inclusive puede ser que haya un cálculo en una glándula salival y se le llena al paciente la boca de saliva. Cuando la glándula que está obstruida no bota saliva, pero se aumenta la salivación en todas las glándulas salivales como para tratar de que salga esa piedra del sitio donde está metido en ese conducto salival. Igual pasa acá. No va a lograr ningún cambio, no va a poder. Pero no hay forma, ¿verdad? Pero se produce el vómito y con esas son las cosas que nos ayudan para los diagnósticos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, una pregunta. Habla. Una pregunta extra de materia. Era decirle de que si nos podría proveer esta clase grabada, profesor, por favor. Es por lo que explicó al principio. Y también quería preguntarle que si todo lo de los mapas sigue igual, ¿verdad? Hay que subirlos. Pero si no quieres, no puedes hacer, pues no lo hagas. No, solo le pregunto, doctor. Usted es cosa seria. No hagas así. Bueno, ya. No. Ya, entonces le voy a estar escribiendo para que me pase esta clase, por favor. ¿Cómo no? Si todas están, si alguien quiere alguna clase, avíseme, todas están grabadas. Ajá, ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en cuanto al consentimiento informado, Ajá. hay que realizar a las 15 personas. No, pues es uno por familia. Ah, uno por familia. Por eso está ahí una lista, ¿verdad? Que dice la familia. Vamos a suponer que tú haces en tu casa, vamos a suponer. Ya, tú no te vas a contar en ese grupo, porque tú estás haciendo las preguntas, pero suponte que hay 4 personas. Está tu papá, tu mamá y 2 hermanos más. Vamos a imaginarlos. Entonces coges un solo documento y ahí pones papá, mamá con los datos, porque es por grupo familiar. Pero en cada uno van los nombres de los miembros que se han intervenido. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Dime, Algoti. En lo que son los contactos, digamos, si la madre tiene correo electrónico y los niños, digamos, 10 o 12 años no tengan correo, ¿sirve el de la mamá o...? El de la mamá, claro, por supuesto. Listo. En la casa está bien, pues. Un solo teléfono celular, bueno, pues así es la vida. ¿Qué podemos hacer? Ya. Pero me tienen que poner, no que yo me imagine, ¿por qué? Supóngase que yo encuentro alguna falla. No voy a, si encuentro la falla, no me puedo comunicar, tengo que eliminar a esa persona. ¿Sí me explico? Pero yo puedo, por vía telefónica, corregir el error sin necesidad de eliminarlo. Yo el semestre pasado también hice un trabajo y se lo entregué al Ministerio de Salud y le sirvió. Yo sí quiero, porque mire, la gente tiene que ser atendida también por el estrés que ha producido este proceso. Y entonces, si nosotros hacemos un análisis de algo, debe servir para que la gente tenga una información adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, en cuanto al consentimiento informado, o sea, se lo puede hacer, qué sé yo, solamente llenando los datos de manera digital y poniendo la firma como quiera, la imagen de la firma de la respectiva persona, o hay que imprimirlo o alguna cosa así. No te entiendo la pregunta. Que si el consentimiento informado puede ser simplemente como quiera rellenado
de manera digital, solamente en el documento y que la firma pues que se... No puedes obligar a nadie que vaya ni a contaminarte a ti ni a contaminarlos a ellos, ¿no? Eso no podemos hacerlo de otra forma. Si alguien firma, que firme. Si alguien quiere solamente poner una firma digital, lo hace. Eso no, cualquiera de las dos formas es válido. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿pero el consentimiento informado queda para el paciente o usted también lo necesita como evidencia? Usted tiene que subirlo, si no te pongo cero. Ahí vas a ver que también es calificado también. Está buscando lo que no tiene guardado, Carlos. Doctor, ingresamos el número de todas las personas los nombres de todas las personas que vayamos a ingresar, pero solo una persona por familia firma. No, pues cada uno firma. Si es que es un niño, ya ese no lo firma, ¿no? Un niño que no tenga firma todavía. Ahí hay un cuadrito. Cada persona firma. Si hay alguien que vamos a suponer que hay una persona adulta, mayor, que en esa familia es analfabeta. Entonces, abajo tenemos la posibilidad de que otra persona diga sí la leyeron. O sea, lo que tenemos que estar seguros es de que esas personas, porque si no firman, o alguien, vamos a suponer que un niño de 10 años tiene que firmar el papá por ese niño, o la mamá. ¿No, verdad? ¿Por qué? Porque alguien tiene que autorizar que hagamos, aunque no va a ser público con los nombres, nada, pero vamos a utilizar sus datos. Porque nosotros no pudiéramos publicarlo si no tenemos el consentimiento informado previo. No podemos hacer ningún trabajo para publicar en ninguna revista si no hay eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos en la próxima clase.